noches, queridos amigas y amigos. Es grato saludarlos. Mi nombre es Laura Martínez y es un gusto poder estar con ustedes en esta novena sesión del programa de Historia del Perú, organizado por la Biblioteca Nacional del Perú, cuya finalidad es ofrecer a la ciudadanía un espacio para la reflexión sobre los procesos y acontecimientos que han marcado el devenir de nuestro país. Vamos a presentar a nuestra invitada. La doctora Carmen McEvoy, quien es PhD y magíster en Historia de América Latina por la Universidad de California, San Diego, es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus temas de investigación destacan sus trabajos sobre la cultura política, la historia intelectual, la historia de la guerra, y entre ellas las guerras civiles y del Pacífico, además de estudiar el republicanismo peruano durante el siglo XIX. Asimismo, cuenta con numerosas publicaciones, como En pos de la República, Ensayos de Historia Política e Intelectual, La Utopía Republicana, Ideales y Realidades en la Formación de la Cultura Política Peruana, 1871-1919, Perú, Reflexiones sobre lo cotidiano y la historia, y además el importante texto Guerreros Civilizadores, Política, Sociedad y Cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico, además de otros artículos y libros coeditados. Igualmente ha recibido numerosos reconocimientos y becas de investigación, como el Premio Nacional Jorge Basadre a la mejor tesis de maestría en Historia Peruana en 1999. Ha recibido la beca John Simon Guggenheim Fellowship en el 2002 y la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima en el 2011. A lo largo de su trayectoria, ha ejercido la docencia en universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de San Diego y en Sewanee, the University of the South of Tennessee. Durante el 2018 se desempeñó como la primera embajadora del Perú en Irlanda y actualmente preside la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. En esta oportunidad nos acompañará con su ponencia titulada No una, sino muchas repúblicas. Y sin más preámbulos, le cedemos el pase a la doctora Carmen McEvoy. Muchísimas gracias, Laura. Primero que nada, primero agradecer al público por acompañarnos en estos momentos de prueba para la República que está camino a su bicentenario, y en ese sentido quiero felicitar al equipo de servidores públicos de la Biblioteca Nacional, a punto de cumplir también su bicentenario, por esta notable iniciativa al servicio del Perú y la forja de una comunidad de memoria, justamente en un momento de crisis sanitaria, probablemente la más difícil por la que ha atravesado el Perú. Servidores públicos jóvenes, entusiastas, realmente estoy conmovida por el trabajo de este equipo, presidido por Ezio Neira, Paz Patricia Panizo, Laura Martínez, Gerardo Trillo, Edson Segovia, Erika Quintanilla, ¿no? Que me muestran algo que yo siempre he trabajado y que probablemente ahora nuevamente mencionaré, la presencia del servicio público en el Perú, ¿no? A veces cuando el Estado está en crisis, cuando el Estado colapsa, siempre hay servidores públicos que están dando la cara y representando justamente esa vanguardia de la República, ¿no? Y en ese sentido, esta vanguardia que probablemente es anónima, no hace, digamos, mayor laberinto, en el laberinto político al que estamos acostumbrados, está trabajando igual que médicos, enfermeras, policías, en estos momentos durísimos, ¿no? Mientras que estamos acá hablando, muchísimos peruanos están luchando por su vida. Entonces, justamente por ello quiero ofrecer, digamos, esta conferencia en nombre, digamos, para ellos, ¿no? Para los servidores públicos que nunca nos han dejado. O sea, siempre recuerdo a Grau, marino de la República, o sea, un servidor público que peleó por la República hasta el final. Entonces, en ese sentido, dedico esta conferencia a ellos. ¿Cuál es el tema central de mi conferencia? Mi presentación analiza el republicanismo peruano en lo que llamo yo tres cepas, digamos las tres cepas principales del republicanismo peruano. La primera es la república, digamos, jurídica constitucional. La otra es la patria científica,
y la tercera es la república militarizada. Ninguna de las tres es químicamente pura, ellas se superponen, en muchos casos colisionan una con otra, en otros casos colaboran. Pero digamos son tres cepas iniciales y a partir de ellas vamos a poder ver esta evolución que no es fácil y que va digamos, a llevarnos a momentos como el actual, ¿no? En que nos preguntamos qué tipo de república tenemos y por qué, digamos, la república no responde a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, digamos, la palabra república y la palabra ciudadanía van a surgir juntas, van a ser parte del mismo vocabulario que surge justamente en estas discusiones que voy a analizar en mi conferencia. Antes de ir, digamos, digamos, esta república es una república imperfecta, es una república que nace, digamos, con esclavitud, a pesar de que en 1821 se decreta la libertad de vientres, hay servidumbre indígena, digamos, tiene los problemas de otras repúblicas, como el caso de la República de los Estados Unidos, y probablemente la nuestra abole la esclavitud antes y con menos, digamos, costo en vidas humanas, ¿no? Nosotros no tenemos un Gettysburg, nosotros no tenemos, digamos, ese tipo de batalla sangrienta que se va a ver en los Estados Unidos, digamos, unos defendiendo la esclavitud y otros oponiéndose. Entonces, dicho esto, digamos, las tres cepas, quisiera un poco explicar, para los que no conocen mi trabajo, cómo llegué al tema. O sea, cómo llegué al tema del republicanismo, porque es importante, digamos, ¿no? Y este interés mío surge hace muchísimos años, cuando estaba en la maestría de Historia de la Católica, y ahí descubrí dos libros que considero son importantes y voy a explicar por qué, porque de alguna manera se relacionan y van a marcar buena parte de mi tarea como historiadora. El primero es Una nación para el desierto argentino, de Tulio Alperin. El segundo es el libro del historiador Lewis Curtis, que se llama El taller del historiador. Los dos los leí en la maestría, los años de Sendero Luminoso, profesores extraordinarios, y que nos fueron guiando a un grupo de estudiantes, digamos, en diferentes esferas de la historia del Perú. Y en el caso mío, me encontré con estos dos libros, y estos dos libros de alguna manera conversan uno con el otro, porque por un lado están, digamos, Tulio Alperin tratando de encontrar a una comunidad intelectual que va a pensar la Argentina, ¿no? Una nación para el desierto argentino. Y entonces yo, siguiendo ese modelo, comencé a pensar si era posible encontrar una comunidad de pensadores peruanos, una comunidad peruana que, digamos, que tuviera en los orígenes de la República ciertas similitudes, un horizonte común, un vocabulario. Entonces el libro para mí fue inspirador, porque él hace una secuencia, digamos, de pensadores argentinos. Y el otro libro, El taller del historiador de Curtis, me llevó directamente en uno de sus capítulos a Pocock, que es, digamos, el teórico del republicanismo clásico. Entonces, con esos dos libros empecé a tratar de tener una teoría, una aproximación diferente, nueva, digamos, al pensamiento político peruano, utilizando la clave republicana y todo el tema de la libertad y de la virtud y del mérito, todo ese vocabulario que tiene el republicanismo clásico. Y con el otro traté de comenzar a ver quiénes eran estos pensadores que estaban utilizando este vocabulario y que estaban, digamos, conversando uno con el otro en discusiones a las que se les había dado muy poca importancia, ¿no? Entonces, a partir de estos libros, y después otro libro que realmente fue muy valioso para mí es uno de Chan Williams, que se llama Cantos Democráticos, que es básicamente los orígenes de la República en los Estados Unidos y los elementos que tiene democráticos, ¿no? De cultura popular, cómo este discurso que yo veía que estaba surgiendo en los periódicos, básicamente en Lima, o en escritos, podía tener también cierta resonancia en los sectores populares, y cómo había una conversación, digamos, entre estas élites intelectuales y sectores populares que también estaban incorporándose a la discusión y que también creían en la promesa de la justicia, de la igualdad, de la felicidad, que es un gran concepto, digamos, del primer republicanismo, ¿no? Entonces, en estos, digamos, libros que yo voy leyendo y que voy, digamos, y me van a dar un marco conceptual, ¿no?
Ahora, me encuentro en el camino que hay un grupo de historiadores latinoamericanos que están siguiendo esa misma pista, entre ellos Hilda Sábato, que hace poco publicó un libro sobre el republicanismo en Latinoamérica, y cómo ella pues plantea de que en el momento justamente que se estaban derrumbando los imperios, Latinoamérica es capaz de articular, digamos, un discurso contestatario, un discurso que en ese momento era revolucionario por las promesas que básicamente estaba otorgando, digamos, a toda esta audiencia que estaba en la lucha, viendo la lucha entre monarquía y república, ¿no? Entonces existía, digamos, ya una masa crítica, un grupo de historiadores que estaban en ese camino. En el 95, 1995, ya hace muchísimos años, nos reunimos todos en Bogotá y de ahí sale el libro sobre tu ciudadanía política, cuando recién estaban empezando estos conceptos a circular, ¿no? Entonces es un poco el antecedente y el preámbulo de mi presentación, y cómo he ido derivando, digamos, de este republicanismo inicial, ¿no?, en mi libro La Utopía Republicana, a otros temas, ¿no?, como se mencionó, como lo mencionó Laura, temas de la guerra. O sea, me fue llevando, digamos, la investigación a temas de la guerra, y cómo vi también que en la guerra había una clave republicana de lo que es la república armada, la república en armas, los ciudadanos armados, ¿no? Entonces se encontraba que el lenguaje iba apareciendo con múltiples interpretaciones, porque nada, digamos, es lineal. Yo estaba realmente abriendo un marco teórico, recién estaba encontrando piezas, digamos, para armar este rompecabezas. Y ahora, en la actualidad, estoy trabajando violencia política, en un libro que estamos trabajando con un colega chileno, Gabriel Cid, y ahí estoy trabajando ya violencia política, guerra civil, y cómo ese lenguaje republicano también es utilizado, digamos, en este mundo binario que tiene el republicanismo: libertad, tiranía, civilización, barbarie, ¿no? Entonces, en la medida que he ido evolucionando, he ido, digamos, caminando por diferentes etapas de mi vida como historiadora, he tratado de ir nutriendo también y regresando a mis trabajos originales, ¿no? Y parte de ello es lo que voy a conversar con ustedes, quizás ya de manera más crítica en general, ¿no? Entonces, primero que nada, explicarles que el análisis del republicanismo es algo que ocurrió, digamos, en Europa, pero que en algún momento la discusión vino a Latinoamérica, y la nutrió porque, primero que nada, era un tema de una discusión multidisciplinaria, donde habían temas lingüísticos, de conceptos, de filosofía. Entonces la historia se vio como nutrida con esta mirada más multidisciplinaria de un tema como era la construcción del poder, la legitimación del poder, las ideologías que lentamente, digamos, le van dando contenido a los movimientos independentistas en Latinoamérica. Sin embargo, digamos, autores comenzaron a plantear porque nos encantamos, digamos, con el concepto, ¿no? Era un concepto interesante, veíamos que el vocabulario que había sido analizado para otras partes del mundo existía, pero por otro lado, digamos, otros historiadores como Joyce Appleby en los Estados Unidos comenzaron a decir: ¿y qué pasó con el liberalismo?, ¿no? ¿Y qué pasó, digamos, con este liberalismo que viene de Cádiz, este liberalismo que también está ingresando, digamos, al flujo de ideas? Entonces, digamos, en esta tensión entre el republicanismo y el liberalismo, ¿no?, que es algo que podríamos discutir más adelante, y no me voy a detener, pero digamos que parte de la discusión es ver cómo hay una conversación entre el republicanismo y el liberalismo, y en qué cosas se parecen y en qué cosas discrepan, ¿no? El sentido, por ejemplo, que el republicanismo le da al bien común es muy importante. El sentido que el republicanismo le da a esta cierta necesidad de conjugar lo individual con lo comunitario también es importante, que se ve, por ejemplo, en el pensamiento de Sánchez Carrión, ¿no? Hay una defensa, digamos, de lo individual, pero por otro lado, el bien común tiene que prevalecer. Y en ese difícil equilibrio
creo que muchas de las conversaciones van a tener lugar, porque, por ejemplo, hay muchos republicanos que piensan que siempre el interés personal va a prevalecer sobre el interés común, ¿no? Entonces, todas estas discusiones, digamos, fueron alimentando mi aproximación. Ahora, quiero, antes de entrar, digamos, a las tres cepas de las que hablé, mencionar que el concepto de república existe antes de la república, digamos, antes de la fundación de la República Peruana. Y existe, y he hecho yo todo un trabajo de irle siguiendo la pista, digamos, al República de Españoles, República de Indios. Hay muchas maneras, digamos, de incorporar este concepto que aparece, digamos, en los filósofos españoles tempranos, pero lo que voy a más bien mencionar, porque se va a relacionar con las cepas republicanas de las que voy a hablar posteriormente, es que el concepto de república va a estar asociado al saber ilustrado. Y esto se va a ver claramente, por ejemplo, en Eusebio de Llano y Zapata, que dice de que los periódicos, las bibliotecas, los espacios de discusión intelectual eran los que conformaban lo que él llama la República de las Letras, ¿no? Entonces aparece ya el concepto de unir, digamos, la república con lo intelectual, ¿no? Más adelante se va a discutir de que el mérito es lo que define al ciudadano de la república, su inteligencia, ¿no? Su talento, la idea del talento, que más adelante Bartolomé de las Casas, Bartolomé Herrera va a traducir como la aristocracia del saber, ¿no? Entonces ya se va dando, digamos, esta conexión entre el conocimiento, que más adelante que les voy a explicar, la idea del conocimiento científico y la formación de la república, que es esta cepa que yo llamo la patria científica. Ahora, más adelante, digamos, cuando se forma el primer Congreso Constituyente, Hipólito Unanue da un discurso y dice que los hombres de saber son los que tienen que conformar este Congreso, estos hombres de saber que han sido despreciados, digamos, por las administraciones anteriores, a pesar de que él estaba asociado a la administración colonial, pero que la República les iba a dar un lugar. O sea, que el saber iba a tener un lugar, que la ilustración, ya que es bien importante este pensamiento ilustrado que viene ya desde el Mercurio peruano, finalmente iba a tener digamos, un rol importante que jugar en lo que sería el Estado, la formación del Estado, que más adelante voy a hablar sobre ese proceso. Ahora, cuando ya se da el tránsito a la República en sí, digamos, cuando se produce la independencia, la república ya va a estar asociada no a un mundo virtual, digamos, de las letras, sino a un tipo de gobierno, a un sistema de gobierno que es totalmente opuesto al de la monarquía, ¿no? Entonces ahí ya se hace una especie de separación de esta república de la cultura a una república ya básicamente política, ¿no? Donde hay una división de poderes, donde lo que prevalece es la ley, ¿no? Y hay una serie de palabras que la van a definir. Por ejemplo, la virtud es una de ellas, toda la idea del servidor público, por eso que me interesa tanto, digamos, estos servidores públicos jóvenes, ¿no? Comprometidos, porque ahí aparece la noción. O sea, la noción del servidor público que, digamos, antepone sus intereses a los intereses de todos los que él siente que está sirviendo. Esto me parece extraordinario. Incluso Sánchez Carrió les diseña un atuendo. Tienen una especie de saco especial con unos ribetes, ¿no? Toda una dignidad. Hay un texto precioso de él que se llama La dignidad republicana, sobre la dignidad republicana, ¿no? Entonces, esta idea que el servicio público te dignifica, porque está sirviendo a los conciudadanos. Entonces son palabras, conceptos que comienzan a aparecer, digamos, en la esfera pública y que se contraponen con lo que sería, digamos, un mundo de antiguo régimen, que es un mundo de privilegios, es un mundo que ellos definen como no de mérito, sino de corrupción, ¿no? En que el puesto público se vende, ¿no? Que es un poco la historia que conocemos de los años del virreinato. Entonces, ¿cómo creamos, digamos, un sistema que sea honesto, que sea virtuoso, que sea dominado por el mérito? Digamos, esa es la gran
la gran discusión en general de todos. Y después la división de los poderes, que es otra gran discusión que se va a tener, que un poco se sigue el modelo norteamericano y el modelo federalista, y la idea de la ley y la libertad, ¿no? Entonces comienzan a aparecer estas palabras, y una de las más importantes, que probablemente es la que más nos interesa, el tema de la soberanía y el tema de la representación. O sea, ahora que lo estamos discutiendo tanto, ahora que nos sentimos a veces fastidiados por una mala representación, ese es el tema fundamental, construir la representación política, que no se va a lograr. Pero digamos, se está discutiendo a través de los periódicos, y la opinión pública está siendo informada sobre derechos, sobre deberes, sobre la promesa republicana, sobre lo que te trae, sobre la necesidad que el gobernante te dé felicidad. O sea, que no solamente es la igualdad y es la ley, pero también es la felicidad, que tiene que haber una sensación de bienestar, la idea del bienestar, que más adelante vamos a ver, y cómo la educación, y acá aparece también esta palabra, puede ayudar al mérito, o sea, puede crear, digamos, un mundo de movilidad social alternativa, que es una movilidad social a través del mérito. Entonces comienzan a aparecer una serie de palabras que van a interconectarse una con otra, ¿no? La educación digamos, como el mecanismo de movilidad social, las características que tiene que tener un buen ciudadano, la división de los poderes, y algo que es bien interesante, que se está discutiendo en términos de la construcción del Estado y la sociedad civil al mismo tiempo, ¿no? Que no solamente es construir ciudadanía, es construir Estado. Y ese Estado tiene que estar construido a partir de una ciudadanía, digamos, educada, que el Estado se informe, digamos, de esta virtud y de esta ciudadanía educada, que suena, digamos, como algo utópico cuando vemos, digamos, muchas de las cosas que han pasado en la actualidad. Ahora, ¿cuáles son las razones del fracaso? Y rápidamente voy a pasar a las cepas. Es que este grupo, a diferencia de lo que se piensa, son la mayoría los discípulos de Toribio Rodríguez de Mendoza, y son hijos de San Marcos, digamos, ¿no? Del convictorio, ¿no? Profesores, filósofos, matemáticos, médicos, y lo que yo llamo sin un hinterland económico. Acá no tenemos a los planters americanos, acá no tenemos a los financistas de Nueva York, o sea, acá tenemos, digamos, lo que Basadre llama una mesocracia ilustrada, y una mesocracia ilustrada que al final no representa, no es un grupo de interés concreto, ¿no? Y que rápidamente, por cuestiones, digamos, de la guerra misma, por el encumbramiento de los militares, desaparece, ¿no? En este primer ciclo doctrinario, como le llama Jorge Basadre, y que yo creo que es fundamental, porque se establece el vocabulario y, como vamos a ver más adelante, incluso la praxis política que más adelante el Perú va a seguir en sus jornadas, digamos, revolucionarias, ¿no? Entonces, ahora, y probablemente algo también importante que en la discusión, acá tengo una nota, nación y república aparecen juntas, ¿no? Entonces, la república es el Estado, pero también la república es la nación, ¿no? Entonces, Estado-nación, se va delineando, digamos, este binomio, que para Sánchez Carrión debería estar unido, ¿no? La sociedad y el Estado, de alguna manera, y es algo que obviamente no ocurre, deberían funcionar a la par. O sea que tú tienes que construir una sociedad, digamos, un asociacionismo republicano y un Estado republicano, ¿no? Y estas dos partes tienen que funcionar de manera simultánea, ¿no? Y que la república al final, ¿qué cosa es? La asociación política de los ciudadanos. Eso es la república, ¿no? El tema de la sociedad civil organizada es algo muy interesante y que participa. O sea, hay un tema de participación, ¿no? Que si tú quieres construir una república, digamos, en forma, tienes que participar, tienes que ser parte de ella, tienes que servir,
¿no? Y por eso esta convocatoria que se va a hacer en diferentes momentos a los mejores, ¿no? Incluso con los caudillos, siempre se está tratando de convocar, digamos, a los que le den ciertas luces para que tenga un gobierno mejor. Ahora, el diagnóstico siempre va a ser sombrío, no es que ellos vivan una ilusión, o sea, ellos eran conscientes de que este experimento era, digamos, muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Incluso en algún momento Vidal reescribe las razones por las cuales esto está como un poco condenado, de una manera bien pesimista, esto está condenado al fracaso, ¿no? Y hay un par de razones que a mí me parece que todavía están ahí flotando en el ambiente. El interés personal, que no se puede domesticar. O sea, no puede, es difícil convencer a los seres individuales que tienen que trabajar por el bien común. Y el otro es, digamos, los conflictos que se producen por los puestos públicos. O sea, que hay un conflicto, digamos, entre maquinarias por copar el Estado y apoderarse de los puestos públicos como botín, ¿no? Entonces, él prevé que esta república que ellos están imaginando, que ellos están tratando, digamos, de delinear, tiene, digamos, las semillas de su propia destrucción, ¿no? Y las semillas de su propia destrucción, entre ellas, es que no les puedes dar a todos. Es difícil incorporar, digamos, al sistema a todos y digamos, y concluir o lograr esta promesa republicana. Entonces, una de las razones, y acá rápidamente termino, son los partidos, ¿no? Esta idea que ya inicialmente el partido se ve como un elemento de disociación, y por eso que se va a tender muchas veces al unanimismo, se va a tender a la idea de la familia peruana y evitar el partidismo, porque el partidismo justamente es lo que va a partir la república, ¿no? Después, otra de las cosas que dice es la desesperación de los ciudadanos postergados por puestos públicos, ¿no? Porque la república ha prometido, la república te va a dar felicidad, la república te va a dar movilidad social y no lo puede cumplir. Y una de las cosas también que él ve es la enemistad, o sea que ya la guerra revolucionaria ha creado ya maquinarias que están peleando una con otra, y él ve difícil acordar las opiniones, y acá lo estoy citando, ¿no? Sentarse y conversar, llegar a ciertos acuerdos, a ciertos pactos. Él lo ve como una dificultad. Y entonces es por ello que en algún momento él va a defender la dictadura. Él va a defender la dictadura militar, ¿no? Entonces acá rápidamente ya paso al tema central, que son las cepas, y empiezo con la primera, y lo voy a hacer cronológicamente, porque es la primera que yo pienso aparece, que es la patria científica. Y la patria científica, digamos, no es que aparece de súbito, ¿no? Hay ya pensamiento científico previo. Ayer ha habido, o anteayer ha habido una conferencia sobre el desarrollo del pensamiento científico. El pensamiento científico viene, digamos, ya desde la época colonial, ¿no? Ya se está pensando en términos, digamos, de enfermedades, ya se hace un anfiteatro anatómico en Lima. Entonces existe, digamos, una masa crítica. Pero acá, digamos, este pensamiento científico que yo analizo está, digamos, está funcionando, está operando en la Sociedad Patriótica de Lima. O sea, la Sociedad Patriótica de Lima se ha estudiado como un lugar donde, por ejemplo, no se daban discusiones sobre los indígenas, ¿no? Hay un trabajo al respecto. La Sociedad Patriótica de Lima ha sido trabajada también en términos que es el lugar en el que Bernardo Monteagudo incorpora, digamos, la discusión monarquía o república, ¿no? Mi tema es que la Sociedad Patriótica de Lima nace, digamos, es un producto, es una iniciativa de San Martín para discutir temas de ciencia. Y es secuestrada por Monteagudo para incorporar, digamos, un tema político que divide, ¿no? Entonces, yo en lo que he enfocado mi trabajo es qué temas de ciencia se discutían en la Sociedad Patriótica de Lima en ese periodo tan corto de existencia que tiene. Ahora, lo que es interesantísimo es que convoca, digamos, a matemáticos, a geógrafos o gente que está trabajando cosas de geografía, a astrónomos, y se juntan para discutir temas científicos relacionados al desarrollo material del Perú.
¿no? Entonces, ciencia y materialidad de la República. Eso es lo interesante de esta patria científica. La patria científica no está en las ideas flotando en el aire, comparte las ideas, comparte los temas de virtud, los temas de mérito, pero quiere ver a la patria en su materialidad. Lo triste del caso es de que no existe el material de las discusiones en sí. O sea, hay algunas que yo he logrado recuperar porque pude entrar al archivo de José Gregorio Paredes, que es uno de los participantes en estas discusiones. Pero digamos, existían otros ponentes. Esta sociedad patriótica lo que hacía eran charlas, como las que estamos haciendo ahora, en la que cada uno de los miembros de la sociedad presentaba una ponencia sobre un tema importante para ellos, ¿no? Unos hablaban de mineralogía, otros hablaban de economía. Entonces ahí se da un intercambio de ideas extraordinario en los participantes. Y yo he logrado rescatar la de José Gregorio Paredes y brevemente, ojalá que no nos volvamos a desconectar, se las voy a explicar. O sea, José Gregorio Paredes, digamos, es el que diseña nuestro escudo nacional, y ahí muestra claramente lo que les estoy diciendo, de que la patria científica es la nación, es el Perú en su materialidad, ¿no? Hubieron otros bocetos, como Natalia Masluf lo ha explicado, otros bocetos de escudo, pero el que gana es ese, ¿no? Y gana, digamos, expresándole al mundo la riqueza del Perú, que era una de las obsesiones de los científicos. O sea, las riquezas inconmensurables que tenía el Perú y que venía, digamos, de las viejas ideas de Vale un Perú, que ya, digamos, era parte de la leyenda del Perú, ¿no? Entonces, es interesante que un miembro de esta sociedad patriótica es el que diseña el escudo, que es un matemático, es un epidemiólogo y aparte descubre un cometa, ¿no? Y hace un libro de matemáticas para los niños del Perú, que se lo hace la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica, digamos, pone el dinero para este libro. Entonces, este es el perfil. José Gregorio Paredes es el perfil. Lo que sería importante e interesante sería ver qué otros perfiles hay, qué otras discusiones hay. Entonces, hay dos temas que a mí me parecen interesantes de José Gregorio Paredes. Primero, el odio profundo que le tiene a las corridas de toros, ¿no? Entonces hace una ponencia contra la tauromaquia. O sea, ahora a los animalistas, los antitauros, estarían felices, ¿no? Porque hace, digamos, una disquisición de todo lo terrible que crea en la mente humana ir a una corrida de toros y ver matar a un toro, ¿no? Entonces, él explica que es irracional, ¿no? Que es la barbarie, que digamos, eso que tanto le gusta a los limeños es bárbaro. Esas prácticas, ¿no? Y acá digamos, la patria científica un poco inmiscuyéndose en las decisiones de las personas, ¿no? Porque si yo quiero ir a la Plaza de Toros, bueno, pues es mi decisión personal, digamos, en un mundo de libertades personales. Entonces, tratar de crear una cultura civilizada, ¿no? Y lo interesante es que acá esta patria científica incorpora, digamos, al fluido o al flujo republicano esta dicotomía tan peligrosa, ¿no? Que si no se sabe tratar, puede llevarte, digamos, a los límites de la barbarie a ti mismo, que es la dicotomía civilización-barbarie, ¿no? Entonces, él en esta ponencia sobre las corridas de toros, que dice que a la gente la vuelve loca, que entras en delirio, ¿no? Que lo peor de las pasiones es lo que comienza a gobernar y no la razón, deja ahí en el aire la idea de que estas costumbres bárbaras le gusta al pueblo, ¿no? Entonces comienza a establecer esta conexión entre prácticas bárbaras y cultura popular, ¿no? Entonces, en su afán civilizador, que es muy noble probablemente, defensa de los animales, defensa de la razón, ya va creando, digamos, este elemento, digamos que más adelante yo lo veo clarísimo, que es utilizado en la Guerra del Pacífico, ¿no? El otro bárbaro, ¿no? El indio bárbaro, el peruano frívolo y bárbaro. Entonces,
esa, digamos, sería una ponencia que te deja pensando, ¿no? En este mundo, digamos, metido en sí mismo, ¿no? Porque la sociedad patriótica, a diferencia digamos, de la República Libertaria, que es una república que está muy metida en la prensa, que está muy metida, digamos, en las movilizaciones populares, la patria científica está metida en la sociedad patriótica y no tiene mayor interrelación, ni trata tampoco de traducir la ciencia, que es probablemente una de las limitaciones que en ese momento tiene, ¿no? Que en otros países del mundo se está tratando de llegar, digamos, a mayores sectores y comunicar ciencia. Ellos están un poco ensimismados en sí mismos, están metidos en sí mismos, e incluso dicen en uno de sus escritos que no es posible tener un lenguaje popular para la ciencia. O sea que hay cosas de naturaleza compleja que no pueden ser entendidas por todos, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya vienen las limitaciones, no solamente es la dicotomía, sino es, digamos, este mundo cerrado, ¿no? Este mundo de mentes brillantes, pero que no entran, no quieren entrar ni les interesa participar, simplemente para juzgar o simplemente para tratar de llevar, digamos, a una masa inculta por el territorio de la razón. Ahora, la segunda ponencia sí es para mí fascinante, porque la segunda ponencia de José Gregorio Paredes, y acá termino con la patria científica para entrar a la otra, es el tema de la economía del Perú. Y ahí él desarrolla un argumento que tampoco ha sido, digamos, no ha sido estudiado, no ha sido trabajado, que es el tema del lujo y cómo el lujo destruye a una sociedad republicana, ¿no? Cómo los excesos, la idea del exceso, ¿no? El exceso y cómo las potencias extranjeras, y lo dice con todas sus palabras, nos empiezan a vender cosas y nos hacen dependientes de ellas, ¿no? Entonces él comienza, digamos, a definir una suerte de economía nacional, ¿no? En la que tú te preocupas de los intereses de tu país, de tu república, y no vives en función de lo que los otros te vayan a vender o digamos, o de lo que tú tengas que consumir en función de ellos, ¿no? Entonces, él comienza a trabajar alrededor de esta idea de la producción en el Perú, que había sido, digamos, una discusión que ya también venía de antes, ¿no? De los obrajes, de las pequeñas industrias, pero que lo ve como una salida, o sea, él ve como que eso es una salida, la producción, algo importante, digamos, en este modelo, que yo creo que es algo que a lo largo del siglo XIX se va a manifestar, es la idea del trabajo. O sea, la república se sostiene en el trabajo. La república no se sostiene en la especulación. La república no se sostiene en ese lujo y esa ostentación, como dice él, porque, digamos, es antirrepublicano. El lujo, digamos, exhibir digamos, los oropeles de la colonia, eso no es republicano. Entonces, él comienza a trabajar un tema que a mí me parece también interesante, que es el tema de la austeridad, ¿no? Digamos, las cuentas claras, no comprar en exceso, ¿no? Algo que es muy novedoso, ¿no? Durante ese periodo, digamos, esta no es una cultura de ética protestante, ¿no? Es una cultura más bien que venía de la pretensión, como dice Sánchez Carrión. Nosotros somos muy buenos en pretender, no somos buenos en ser, ¿no? Entonces yo creo que por ahí él está trabajando una nueva identidad económica, ¿no? Y para mí es una gran contribución de esta discusión. Ahora, otro tema final que yo creo que también es importante añadir sobre esta cepa es que, como dice Pacheco Vélez sobre José Gregorio Paredes, tiene un artículo muy bueno sobre él, el Perú durante esos años, sobre todo los años anteriores, los años pre-república, exporta ciencia. Y la prueba es, y estos papeles los encontré en su archivo, que José Gregorio Paredes se va a construir o se va a apoyar a Santiago, a los médicos de Santiago, en la construcción de un anfiteatro anatómico que Lima ya tenía.
¿no? Entonces, digamos, el Perú estaba exportando anfiteatros anatómicos a otros países, ¿no? Para ver, y que prueba, digamos, el nivel al que había llegado esta patria científica, donde finalmente, y esto es algo también que me parece importante anotar, tienen una bancada en el Congreso. Son pocos, son 8, pero son médicos, son, digamos, asociados al mundo de la ciencia. En el primer Congreso Constituyente, ellos tienen su banca, lo que diríamos ahora, tienen su propia bancada. Ahora, el segundo punto, ¿cómo estamos de tiempo, Laura? ¿Cuántos minutos tengo? ¿Bien? Ya. Entonces, el segundo punto, y que está asociado con la Sociedad Patriótica de Lima, donde Monteagudo, como mencioné anteriormente, la secuestra, porque una sociedad científica no se discute de política, ni se discute de religión. Y él mete, o sea, digamos, la Sociedad Patriótica es una farsa, o sea, se crea con el propósito de que se discuta ahí, no lo que estaban discutiendo los científicos peruanos, que creían, y este es otro punto importante, querían autonomizarse como grupo. Querían ser, digamos, el insumo, crear el insumo intelectual para el Estado peruano, para el nuevo Estado peruano, ¿no? Pero, digamos, Monteagudo mete la cuña, y la cuña es la discusión monarquía-república, que de alguna manera nos hace perder la atención de lo que estaba pasando para centrarnos en... Pero esa discusión es la que hace que surja la segunda cepa, a la que yo le llamo la República Libertaria. Y es la República que justamente se va a foguear en esta discusión, que es fundamental, es una discusión de 6 meses, digamos, intensos, que terminan con la caída del protectorado y con la salida de Monteagudo. Ese es su triunfo. O sea, el triunfo de la cepa libertaria es que realmente se independicen. O sea, realmente, luego de darse cuenta que el protectorado les va a traer lo que ellos no quieren, que es una monarquía, por más constitucional que sea, deciden dar la pelea, ¿no? Y la pelea, ¿cómo es? La pelea es fascinante. Porque, digamos, después de Monteagudo haberlos desviado a los científicos y meter la discusión en una de las ponencias que se da, en lugar de ser una ponencia sobre minerales, es una ponencia sobre monarquía o república, sorprendiendo a todos. Entonces ahí es que surge, digamos, la abeja republicana y todos los periódicos que comienzan a discutir sobre la imposibilidad, la inadaptabilidad del gobierno monárquico, como se titula una de las cartas de Sánchez Carrión, para la República, para el Perú, ¿no? Y ahí realmente ese es un momento para mí vibrante, es un momento fascinante, porque ahí la teoría se vuelve realidad. Y se vuelve realidad, hay muchos elementos, y no me voy a detener, digamos, en todos los elementos, porque todavía me falta la tercera cepa. Pero, digamos, se vuelve realidad porque dan la pelea. Y dan la pelea primero en la opinión pública, y yo lo que creo es que crean, digamos, una especie de coreografía política que se va a repetir en el futuro, ¿no? Que es la calle. O sea, utilizar la calle, utilizar la prensa, comenzar, digamos, a socavar a tu enemigo político desde afuera, ¿no? Y bien claramente lo dice Sánchez Carrión cuando comienza la discusión en la Sociedad Patriótica, cuando dice: una discusión sobre el futuro del Perú no se puede realizar a puerta cerrada. O sea, saca la discusión de la sociedad, que digamos era un grupo de amigos, de científicos, a la esfera pública. Entonces yo creo que ahí se da este gran paso en el cual, digamos, la esfera pública va a comenzar a tener, como lo tiene hasta ahora, digamos, una preponderancia en la discusión, ¿no? La discusión que muchas veces se queda agotada a nivel del Estado, sale a la esfera pública y transforma totalmente la dinámica de la política. Y eso ocurre. Eso ocurre en 1822.
en vísperas, digamos, del aniversario de la independencia, cuando hay un motín, ¿no? Y comienza, digamos, la discusión de Sánchez Carrión desde afuera, no solamente Sánchez Carrión, digamos, sino de muchos republicanos que están con él y que forman esto que yo llamo una coalición. Es una coalición, digamos, la coalición de todos los enemigos de Monteagudo, porque durante ese año Monteagudo se ha hecho muchísimos enemigos, no solamente los republicanos, sino que están todos los que de alguna manera han sido afectados por su política. Entonces, acá, digamos, en esta cepa libertaria, los temas son cruciales. O sea, los temas son, el Perú se merece una república. Nosotros hemos luchado por ella y la vamos a lograr. Todos dicen que no va a funcionar en el Perú, ¿no? Porque más adelante Monteagudo escribe un libro que también es muy interesante, que se llama La memoria de los principios que seguí, y que es básicamente explicar por qué el Perú en el Perú nunca iba, o no nunca, pero digamos en este momento de su historia no iba a funcionar la república, y mucho menos la democracia. O sea, por su geografía, por su diversidad cultural, por sus antagonismos, el Perú no era territorio, digamos, para una república y menos para una democracia. Y los peruanos lo que le contestan es, sabemos que es difícil, pero la república o el proceso de ir hacia la república es un experimento, ¿no? Y eso me parece a mí otro elemento, digamos, que se une a este rompecabezas. O sea, no es que yo llegue, la república es un camino. Y ellos desde el inicio, así como lo diagnostican anteriormente, las divisiones, el partidismo, ellos saben que esta, digamos, es una pelea difícil, pero apuestan por ella, ¿no? Hay una, digamos, un finalismo acá, es un finalismo, vamos a llegar, no sabemos cuándo, pero vamos a llegar. En este momento específico, que es para mí determinante, hay todo un vocabulario, digamos, cada vez más radical, y no es una casualidad que Thomas Paine, que es, digamos, el panfletero de la Revolución Americana, cuando la Revolución Americana era todavía una revolución, cuando no se había domesticado, cuando no se habían llegado, digamos, a los acuerdos políticos que los federalistas plantean. Digamos, Thomas Paine es el teórico. O sea, Thomas Paine es traducido, el Common Sense es traducido por un peruano y es publicado en La Abeja, ¿no? Entonces, la parte más revolucionaria, la parte más confrontacional ocurre en ese momento. Como digo yo, ahí se consolida el vocabulario, se consolida, digamos, esta noción que muy bien la define Sánchez Carrión. En una monarquía seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Entonces la ciudadanía, digamos, como un experimento de vida, ¿no? Como un experimento en el cual, digamos, tú tienes que transformar una cultura. O sea, muy buenos en pretender, muy buenos en fingir, ¿no? Muy buenos en evadir la ley, muy buenos en la... O sea, él comienza a hacer una comparación de lo que había sido el mundo virreinal, el mundo, digamos, en el cual no podías ser tú, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque Sánchez Carrión ha sido también discípulo de Baquijano y Carrillo. Y Baquijano y Carrillo, en el elogio al virrey, él critica sin criticar, ¿no? Entonces, esta doble cara, esta máscara, ¿no? Entonces, hay todo un tema, digamos, incluso a nivel filosófico, a nivel existencial, ¿no? De que tú tienes que ser tú mismo. Y para ser tú mismo tienes que romper con ese pasado que no te deja ser tú mismo, porque tienes que pretender, porque tienes que, digamos, bajarle la cabeza al poderoso. Entonces, esta idea de la libertad, que es una idea no solamente de libertad política, sino que te libera como ser humano para llegar a todas tus potencialidades como ser humano, ¿no? Que es una discusión que digamos, no solamente ocurre a nivel de este motín, sino que se está dando en los documentos que se van a ir, digamos, preparando para el Congreso Constitucional, cuando se están haciendo las juntas preparatorias, ¿no? Entonces,
digamos, esta república, como yo la llamo, libertaria, jurídica, constitucionalista, deja, digamos, un templete, ¿no? Y el templete es: la opinión pública cuenta, las movilizaciones cuentan, y las palabras cuentan. Entonces se produce, digamos, esta alianza que va a lograr un objetivo concreto, que es agarrar a Monteagudo, embarcarlo en un barco a Guayaquil y deportarlo. Y cuando regresa a San Martín, que había estado en Guayaquil, se da cuenta que ya no tiene nada que hacer, se despide y los deja a estos, digamos, rebeldes, revolucionarios que han hecho su propia independencia, los deja por un año, lo que Basadre llama el periodo peruano, que es entre San Martín y Bolívar, ¿no? Y acá entro, digamos, al tercer momento del republicanismo, que es la república militarizada. Y en la república militarizada, digamos, los militares se sienten que son ciudadanos de primera categoría. O sea, los militares han recibido, digamos, en Ayacucho, un lugar especial, digamos, en el diseño de la República. Ellos han peleado por la República. Entonces, digamos, en el militar y en el miliciano existe esta ciudadanía que probablemente es inicialmente armada, pero que después le abre la posibilidad de participar en el Congreso, y por eso que más adelante, digamos, la revolución de 1834, entre muchas razones, es porque se trataba de bloquear la participación de los militares en la política, ¿no? Y ser elegidos ellos también. Entonces, digamos, hay un privilegio que viene de los militares. Pero esto se va digamos, a potencializar cuando la República Libertaria, aliada con la República Científica, entra en crisis. Y entra en crisis, digamos, y no voy a entrar en detalles, probablemente lo podemos contestar en las preguntas, en ese primer Congreso Constituyente, ¿no? Donde por tratar digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? De que el poder no esté concentrado en una sola mano, se crea un triunvirato y se divide el poder. Y esa división del poder no les permite, digamos, una agencia para poder enfrentar la guerra. Y crea diferentes facciones, entre ellas un jacobinismo que es muy interesante, ¿no? Que es asambleísta. O sea que hay un republicanismo, digamos, bien hacia la izquierda, que es asambleísta y que básicamente está en constante conflicto con el poder. O sea, que teme al poder, digamos, por lo que le ha venido anteriormente, por las concentraciones de poderes que han habido previamente. Hay, digamos, ese temor al poder. Y nuestro primer presidente de esa junta gubernativa no quería ejercer el poder, ¿no? Entonces hay como una especie de paradoja ahí, que el primer presidente de la junta gubernativa no es un hombre que busque el poder, y por otro lado, los que están a su alrededor, los congresistas, tampoco quieren, digamos. Entonces, yo creo que ahí en la construcción del poder, que es algo que probablemente nos falta analizar, en ese año, cómo se construye el poder, cómo se hacen los balances de poderes, cuál es la falla de fábrica de esta república que después va a derivar, digamos, en una república militarizada por casi 50 años. Y acá termino con la república militarizada, que básicamente es justificada, validada por los mismos republicanos. O sea, los mismos republicanos teóricos de categoría, ¿no? Van a comenzar a hurgar en la historia clásica, ¿no? Y buscando en la historia clásica se encuentran con el modelo de la dictadura romana, ¿no? Y digamos, en ese modelo de la dictadura romana, cuando la república estaba en crisis, había un espacio para un dictador, ¿no? Entonces, la república tenía tal variedad, o sea, o un protocolo tan grande, o un abanico de posibilidades tan grandes, que por qué no tocarle la puerta, digamos, al dictador para que pelee contra la anarquía. Entonces, digamos, ahí
entra esta república que había sido civil, que había sido de mérito, que había sido de virtudes, que había sido de, digamos, de amor por la ley, entra en un matrimonio con los militares, ¿no? Y los militares a la vez entienden que ellos tienen todo el derecho de participar, ¿no? Entonces, la república militarizada, digamos, es un producto de la guerra. O sea, la guerra, digamos, la necesita. La guerra no puede, y en un trabajo anterior que no he incorporado, digamos, a esta presentación, y probablemente acá puedo terminar, veo de que en la campaña, digamos, cuando ya Bolívar viene, cuando se acepta la dictadura como parte, ahora era una dictadura provisional, el problema es que lo provisional se convierte, digamos, de por vida. Prácticamente son 50 años que después de este pacto los militares van a gobernar el Perú. Pero, digamos, los civiles los dejan entrar. Esto es, digamos, una de las paradojas, ¿no?, de este modelo, que, digamos, tiene una gama tan importante de posibilidades y que al final, digamos, el militar se convierte en un aliado, por eso que los gobiernos del siglo XIX no son gobiernos solamente militares, son cívico-militares. O sea, los válidos son, digamos, los científicos, los hombres de traje negro, como decía Gamarra, que eran los teóricos, que eran, digamos, los que les daban las ideas, los que les escribían los discursos, ¿no? Entonces, volviendo a este ejemplo que quería dar, cuando se produce, digamos, cuando ya estamos en vísperas de la batalla de Ayacucho, uno de los participantes, digamos, el que ayuda, el que es una de la mano derecha prácticamente de Bolívar para el acopio de recursos, para el reclutamiento, es Sánchez Carrión. O sea que, digamos, el republicano que se había tratado de deshacer de los que querían la monarquía, estaba trabajando, digamos, para este dictador al que se necesitaba, porque no había otra manera, digamos, de deshacerse de los españoles que estaban ahí todavía en la sierra, tratando de recuperar, digamos, lo que consideraban su territorio. Entonces acá aparece algo que a mí me parece interesantísimo, y acá termino, que es la justificación de la violencia. O sea, cómo el teórico, digamos, de la virtud y del mérito, en algún momento, digamos, de la guerra, o como parte, digamos, de lo que la guerra crea, ve que la violencia también puede ser parte de la tradición republicana y la incorpora. O sea, y bueno, ya la había, digamos, Bolívar ya había validado, en la Carta de Jamaica ya había validado la violencia, ¿no? Pero, digamos, aquí en el Perú la violencia se va a validar en ese momento, digamos, en el momento ya de la guerra total, lo que llaman ellos la guerra total. Pero acá aparece otro elemento, digamos, y esto es lo interesante, ¿no? Es como va dando vueltas el término, y digamos, podríamos encontrar otras interpretaciones. Cuando Sánchez Carrión llega a los pequeños pueblos y los cabildos republicanos lo acogen, ¿no? Entonces, comienza esta tradición que, bueno, no comienza, sino que esta tradición se corporiza en el municipalismo, que es otro elemento fascinante que estoy trabajando, digamos, el municipalismo y los cabildos en la sierra, ¿no? Que son los patrianos, o sea, que son los que se incorporan también dentro de sus propias autonomías. O sea, respetando mi autonomía, yo trabajo para ti, lo que Gabriela Chiaramonti más adelante ha analizado, la idea de caudillo pueblo, o sea, estos pueblos en armas, ¿no? Pero que ya comienzan, digamos, a tomar forma, ya habían tomado forma antes, pero yo los he visto, digamos, en todos los documentos de Guiguren, ¿no? Cuando las prefecturas, cuando, digamos, en la guerra se crea el Estado del Perú, ¿no? Porque no solamente Sánchez Carrión está reclutando, sino que está creando su prefectura, está dando poder, decíamos, poder estatal, lo está distribuyendo, ¿no? Entonces, lo interesante de esta época formativa, y acá termino, es que nos permite ver, digamos, las diferentes aproximaciones y perspectivas que incluso ahora
están siendo discutidas o han sido discutidas a lo largo, digamos, las grandes movilizaciones que han habido en el Perú, la sociedad civil, digamos, enfrentándose a las dictaduras, la opinión pública, y que muchas veces no hemos visto que existe, digamos, una tradición de la cual ha ido emanando, digamos, estas múltiples experiencias y estas múltiples maneras, digamos, de ver la política en el Perú. Y acá lo dejo para sus preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora. Ha sido un lujo y además la reflexión de la República, de poder tener muy claro estas fases, ¿no? Para la construcción de la República como país, ¿no? Ayuda realmente a entendernos. Y le agradecemos mucho por compartir, por estar en el programa. La verdad, estamos muy agradecidos, ¿no? Nos llena de orgullo tenerla con nosotros, de compartir tanta reflexión sobre este periodo. Vamos a iniciar con las preguntas, las que han hecho por las redes, que han estado muy fascinados, además, por su charla, doctora, comentarle. Gracias. Y aquí va, sí, están muy contentos, nosotros también, de escucharla. En realidad, también agradecerle por el reconocimiento a los servidores públicos, que es algo que no se trata mucho, ¿no? Entonces, y tener de diferentes aspectos, ¿no? Están los médicos, están los servidores civiles, administrativos, los burócratas, ¿no? Entonces, esos forman parte también del entendimiento actual. Bueno, vamos a lanzar la primera pregunta del Facebook. Nos pregunta Juan Flores Ponce. Dice, José Gregorio Paredes es un ilustrado formado en la época borbónica. ¿Estos primeros científicos republicanos fueron una herencia de la época virreinal? Definitivamente, y eso es lo que dice Pacheco Vélez, ¿no? Es la ilustración peruana. O sea, yo creo que la ilustración peruana es otro gran fenómeno que no ha sido estudiado, digamos, en toda su magnitud, ¿no? Probablemente en esa enorme contradicción que es haber tenido corte virreinal, digamos, y haber tenido mecenas, ¿no? Entonces, digamos, la ilustración va paralela, ¿no? Como ocurre, digamos, con Maquiavelo en la República Florentina. O sea, ¿por qué puede escribir? ¿Por qué puede pensar? Porque hay un mecenas, ¿no? Porque están estas grandes familias. Bueno, acá también, digamos, en el Perú existe este mecenazgo, ¿no? Y este mecenazgo les da espacios, ¿no? Les da espacios, digamos, espacios que después cierran, ¿no? De espacios en los que ellos viven probablemente con la angustia de que cambie el virrey, ¿no? Como ahora, cambie el ministro, cambie el presidente, y se acabaron los fondos. O sea, se nos acabó nuestro San Fernando, se nos acabó nuestro anfiteatro, ¿no? Entonces, definitivamente sí. O sea, esta ilustración, esta inteligencia que hace el tránsito, ¿no? Hace el tránsito del virreinato a la república y se quiere reinsertar. Ella se quiere reinsertar, o sea, es un grupo que ya está constituido, o sea, es un grupo que tienes cosmógrafos, o sea, cosmógrafos mayores, que tienes, digamos, a todos estos que han hecho los libros de matemáticas. Entonces, digamos, esta inteligencia va hacia donde San Martín y le dice, acá estoy con mis insumos intelectuales. O sea, esto es lo que yo soy, mi mineralogía. Entonces, yo quiero asociarme, ¿no? Me parece que en la ponencia, no tuve tiempo de verla todo, pero en la ponencia de José Ragas él hablaba de la ausencia de la continuidad, ¿no? Y yo creo que ahí aparece, digamos, ese fenómeno, ¿no? ¿Cómo continúo con mi proyecto del anfiteatro? O sea, ¿cómo continúo con mi experimento científico si ha cambiado el gobierno? O sea, ¿qué hago yo para reinsertarme en este Estado que ahora es protectoral? O sea, tengo que dar razones. O sea, y por eso que la sociedad patriótica se convierte como en su pequeño espacio donde ellos le están diciendo al poder, pero el poder estaba en otra cosa, como siempre. O sea, el poder no le interesaba la geografía, el poder quería ser monarquía constitucional. Entonces, la discusión científica, digamos, desaparece, y eso es lo lamentable, ¿no? Con todas estas mentes tan brillantes, que pueden tener sus limitaciones, pueden tener, digamos, son hombres de su tiempo, pero digamos, estaban imaginando al Perú,
digamos, lo del escudo, digamos, proyectar al Perú en este árbol que cura todas las enfermedades, en su vicuña, estaban ahí, digamos, haciendo ciencia, analizando, ¿no? Y digamos, la respuesta, por supuesto que sí, ¿no? Y la respuesta es el tránsito, ¿no? Y hay, digamos, y José Gregorio Paredes es el discípulo de Unanue, lo que significa que Unanue ya es parte de ese viejo orden, pero como que José Gregorio Paredes tenía las posibilidades, digamos, de ser el Unanue de la República, cosa que no lo es. Lo mandan a la legación de Londres, se quedan sin plata, llega Bolívar, los pobres se mueren de frío en un hotel, después tienen que volver, se mueren, todo el mundo, ya nadie se acuerda de él, ¿no? Y es un poco esta historia de estas iniciativas que se pierden, ¿no? Y se pierden porque el poder es efímero y pasa un gobierno al otro y todo lo que ha acumulado en ciencia, en conocimiento, desaparece, ¿no? Y digamos, es parte de la tragedia que tiene el Perú. Muchas gracias, doctora. Vamos por esta segunda pregunta. Alonso Ríos Otero consulta, ¿cuál ha sido el rol o papel que desempeñó la clase dirigente en la configuración de la República en el Perú? Como reflexión. Por el trabajo que yo he hecho, digamos, el experimento más concreto de clase dirigente jugándose en parte por este proyecto y se ve claramente es en 1871, ¿no? La participación de Manuel Pardo en las elecciones, donde está disputando, digamos, contra un candidato que es el candidato oficial del militarismo, ¿no? Entonces, en ese momento hay, digamos, un enfrentamiento entre esta tradición, ¿no? Esta tradición, digamos, liberal republicana. No hay que olvidar que Simeón Tejeda, que ha sido un convencionalista, o sea, Simeón Tejeda es este abogado arequipeño que escribe sobre la industria y que estuvo en la convención de 1854, en la Revolución Liberal, que se produce la abolición de la esclavitud y del tributo indígena, y que es de las convenciones más revolucionarias y, digamos, radicales de Latinoamérica. Ese hombre, es su jefe de campaña de Manuel Pardo. Entonces, digamos, el liberalismo estaba buscando su candidato, ¿no? Un candidato, digamos, que pudiera concretar, que les pudiera finalmente ayudar a llegar al poder, ¿no? Que sienten que lo han perdido en manos de los militares, que es real. Y lo logran, ¿no? Entonces hay un discurso de la inauguración de Manuel Pardo en que José Simeón Tejeda dice, luego de 50 años hemos llegado, ¿no? Estoy parafraseando, después de 50 años de gobierno militar. Entonces creo que ahí yo podría ver, digamos, un intento de dirigencia. Ahora, lo interesante, y si hacemos la conexión con el tema de la ciencia, ¿a quién contrata Manuel Pardo? A Antonio Raimondi. ¿Y para qué lo contrata? Para escribir esta obra maravillosa sobre el Perú. El Perú. Y contratan acuarelistas y hacen toda una, digamos, porque es bien interesante cuando cuentan, ¿no? De los talleres en que se están viendo las aves y las flores. ¿Y qué viene? La crisis, después viene la guerra, y todo eso se pierde, ¿no? Entonces, sí hubo un intento de dirigencia, sí hubo un intento, digamos, de conectar estos republicanismos y separarse del militarismo que había secuestrado a la República por casi 50 años. Muchas gracias, doctora. Qué interesante escuchar que antes también se le escuchaba a los científicos, ¿no? Para hablar y pensar la República. Exacto. Aquí tenemos otra pregunta del Zoom, de Diana. Diana Fabiola Negreiros Tito nos pregunta, ¿cómo experimentó la población indígena la experiencia de la República militarizada durante la primera mitad del siglo XIX? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que estas guerras, digamos, no he tenido tiempo, pero yo quería hablar un poco de la guerra del 34, que es una guerra bien interesante, porque es una guerra, digamos, donde Gamarra
quiere mantener a su camarilla militar en el poder nombrando a su sucesor, ¿no? Y su sucesor es Bermúdez. Y ahí, digamos, los liberales, en el caso de, digamos, Domingo Nieto, sirviendo digamos, al gobierno liberal, se levantan. Y ahí, digamos, en esa revolución, a través de las cartas de Nieto, logré encontrar estas conexiones, digamos, entre los militares y los indígenas o los pueblos, digamos, los pueblos del Perú. Y es bien interesante, digamos, en el caso de Nieto, y solamente voy a dar un ejemplo muy específico, ¿no? Estos militares tenían un GPS en su cabeza. O sea, digamos, esa era, digamos, su fuerza, su capacidad, la razón por la cual ellos habían podido lograr el control de la República, porque la conocían geográficamente. O sea, que se conocían cada pueblo, se conocían cada cerro, cada río, cada puente, ¿no? Entonces, en esa territorialización del Perú que hacen ellos, porque no, nada en la vida es malo, y completamente malo o completamente bueno. Digamos, los militares van a hacer su trabajo, que va a ser su trabajo de territorializar, y en cierta manera, contestando a la pregunta, llevar a la República a los pueblos. Llevar a la República a los pueblos, a las villas, a los caseríos, o sea, con la cara del caudillo, pero con el pronunciamiento del caudillo, que tenía aspectos de constitucionales. O sea, los caudillos hablaban en términos, en el lenguaje en que habían sido socializados. O sea, porque estas discusiones que están ocurriendo, las que yo he mencionado anteriormente, no son discusiones que están en el aire. O sea, en esas discusiones están los militares, los burócratas, como dice Laura, o sea, los servidores públicos, las primeras burocracias del Perú, y todos están aprendiendo el lenguaje, que es el lenguaje de la República, ¿no? Hace poco, bueno, hace algunos meses, ahora estamos de cuarentena, ya no sé ni el tiempo, pero hace como 2 o 3 meses, fui a una reunión de Minedu, y lo que me sorprendió es cómo el concepto de ciudadanía ya está en los niños, ¿no? Entonces, cómo las palabras, los conceptos se van socializando. Entonces, yo creo que los militares, contestando la pregunta, la socializan. O sea, llegan con la República, son el Estado, dan poder, negocian, ¿no? Recuerdo una carta, y aparte, y se corre una cantidad de riesgos. Recuerdo una carta que leía que un militar le contaba al otro, ya el pueblo sabe que vamos a ser derrotados y me han pedido que me vaya, porque ellos no se quieren exponer. Entonces era un juego de intereses del pueblo. ¿Entiendes? Acá estaban jugando, digamos, sus propios intereses. Y más adelante, y esto es bien interesante para el tema de la territorialización, en la guerra, digamos, el distrito se puede convertir en provincia si tú has ayudado al caudillo que ganó. La provincia se puede convertir en departamento, ¿entiendes? Entonces, en estas guerras, digamos, se va dando una movilidad del territorio. O sea, el territorio va ganando hegemonía, hay ciertos lugares que la ganan, ciertos lugares que la pierden, y digamos que ahí los indígenas también están viendo, están leyendo, y están viendo, digamos, qué caudillo o qué tendencia los puede posicionar mejor de acuerdo a sus propios intereses, que es lo que es bien interesante, ¿no? Y también, digamos, en las municipalidades y en los pequeños pueblos también se está jugando. Entonces, el caudillo lo que hace al final es difuminar esto, o sea, lo expande, es como la semilla que quizás puede estar un poco distorsionada, porque muchos de ellos solamente están pensando en su propio poder, no están pensando ni en el mérito, ni en la virtud, pero el vocabulario y el Estado van llegando, ¿no? Y creo que en ese sentido los caudillos van a cumplir con esa función. Y tienen una capacidad, la mayoría de ellos caudillos mestizos, de conectarse. Por el caso de Gamarra, que hablaba quechua, ¿no? Es un caudillo, digamos, que
que tiene llegada a los sectores indígenas. Entonces, en ese sentido, ahí es donde se va forjando, digamos, la República del Perú, ¿no? La república más popular, digamos, la república que Cecilia Méndez llama la república plebeya, ¿no? Es una república que va participando en las discusiones y va logrando sus espacios y, digamos, va logrando también posicionarse y más adelante tener sus propios congresistas y dar la batalla en Lima, que es otro elemento interesante de este proceso político. Muchas gracias, doctora. Y bueno, estamos continuando con las preguntas del Zoom. Todavía hay tiempo para preguntar. Y aquí nos consulta Omar Rojas. ¿Cómo se entendía la idea de ciudadanía a inicios de la República y cómo ha cambiado a lo largo del siglo XIX? ¿Se diferenciaban estos conceptos en ciertos lugares geográficos? Complementando esta idea que venía usted conversando sobre las nociones, los conceptos, la ciudadanía en los niños, ¿no? Creo que es una pregunta muy interesante, doctora. Sí, cómo los niños han ido incorporando, yo soy un ciudadano, ¿no? Son chiquitos y ya entienden que son ciudadanos. Se diferenciaba esto en algunos lugares. Yo creo que al principio, digamos, de que es una ciudadanía restringida. O sea, eso lo tenemos que decir. Es una ciudadanía restringida, son hombres, digamos, están fuera digamos, del juego, las mujeres, los esclavos, los indios, digamos, ellos no están en la discusión, en la inicial, digamos, donde se están dando, digamos, las bases. Pero lo interesante es que, bueno, para ser ciudadano hay requisitos, ¿no? Hay requisitos para ser ciudadano, ¿no? Algo que nosotros a veces reclamamos, ¿no? Un requisito básico, ¿no? No sé, para ser mi representante deberías tener, no sé, un bachillerato, ¿no? Quizás una maestría. Hay requisitos básicos que debía cumplir un funcionario del Estado peruano, ¿no? Una cantidad de edad, ¿no? Entonces se van definiendo, digamos, formalmente el tema de la ciudadanía. Ahora, a medida que va evolucionando, y eso es bien interesante, se van dando discusiones por la inclusión. Y las discusiones por la inclusión, nosotros también a veces pensamos que empiezan en el siglo XX, no es cierto, ¿no? Por ejemplo, en la Sociedad Amiga de los Indios, ¿no? Que puede sonar a filantrópica, puede sonar a elitista, pero en esa Sociedad Amiga de los Indios, ¿no? Que surge en la década del 40, ¿quiénes están? O sea, están muchos que han sido prefectos en las provincias y que entienden la explotación que está ocurriendo más allá de Lima. O sea que no hay república ahí. Y eso lo discuten, lo dicen, salen los periódicos. O sea, y es ahí donde aparece Juan Bustamante, que es digamos, un miembro de la Sociedad Amiga de los Indios, y que dice, no hay república sin los indios. O sea, no puede existir una república si no son incorporados como ciudadanos. Y lo dice. O sea, se entiende que esta es una república incompleta. Es algo que ya una buena parte, digamos, de la gente ilustrada, inteligente, está entendiendo. Y también está entendiendo que el Estado está ausente. Y que la razón por la cual existe esa explotación es porque no hay Estado. Y que se han producido, digamos, pequeños feudos de poder donde el Estado no puede penetrar. Y Juan Bustamante es un ejemplo. O sea, Juan Bustamante los denuncia. Juan Bustamante reclama por las comunidades. Juan Bustamante dice que los indios deben de ser ciudadanos como todos. Juan Bustamante los representa. Cuando regresa a Puno, el subprefecto lo apresa y lo asesina. Y lo asesina con sus seguidores. Entonces, ya hay una represión, digamos, de esos sectores más retrógrados que no quieren, obviamente, ciudadanía, no quieren Juan Bustamante, pero tampoco quieren Estado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se va viendo
las limitaciones, y no sé si estoy contestando la pregunta, pero las limitaciones de ser ciudadano desde la provincia, ¿me entiendes? Porque estás acorralado por estos poderes que no dejan, y el Estado quiere entrar, a veces no puede, a veces no quiere, pero no lo logra. Ahora, hablando, digamos, de la segunda parte de la pregunta, de lugares específicos, es interesante el trabajo de Sarah Chambers para Arequipa, ¿no? Porque ahí, digamos, Sarah Chambers ve que la ciudadanía va de la mano con el trabajo y con la decencia. ¿No? En Arequipa, digamos, una sociedad probablemente un poco más homogénea, se están discutiendo estos términos, ¿no? De decencia, de trabajo, de que el trabajador, digamos, tiene derechos a ser ciudadano, y la asociación viene por otro lado, no viene por raza, sino, digamos, viene por producción, ¿no? Viene digamos, por tu comportamiento, y que está muy relacionado con el mundo artesanal, que también Manuel Pardo va a rescatar, ¿no? Los hombres de trabajo. Hay mucha discusión en torno a que el trabajo es lo que sostiene a la República, porque se está confrontando con todo el tema de la corrupción que viene del guano, que está creando, digamos, un nuevo virreinato, ¿no? Con esta ostentación, con esta plata que se tira, con estos recursos efímeros. Entonces vuelve la discusión, digamos, al tema del trabajo. Entonces, mi respuesta sería que no hay una ciudadanía, digamos, extendida, que se están dando las peleas porque esta ciudadanía llegue, que las peleas se pierden, y que en el caso específico de Arequipa hay discusiones para asociar ciudadanía, trabajo, decencia, digamos, rasgos fundamentales de un propietario, ¿no? Porque la idea también es que el propietario probablemente, como tiene que defender algo que defender, puede ser un ciudadano que pague los impuestos. Hay toda una discusión también del tema de los impuestos, ¿no? Digamos, lo que sería la carga impositiva. Entonces, da para mucho este tema, pero creo que, bueno, en alguna manera he contestado la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Hemos quedado realmente fascinados, agradecidos con usted, y la verdad, quisiéramos que tenerla pues más seguido y seguir escuchándola, y ahora que vamos a tener su bibliografía, la vamos a distribuir y la vamos a difundir en el evento. Quisiera agradecer a esta oportunidad a quienes nos han acompañado en el público, porque tenemos a los centros educativos como Elite 21 de Caraballo, de Distrito de Comas, Independencia, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, también de provincias, tenemos de Cusco, Arequipa, Piura, Huancayo, y además de países como Australia, Chile, Brasil y también Estados Unidos, ¿no? Estamos congregados, la historia, la reflexión histórica, tan presente, ¿no? Siempre a la vanguardia de los problemas. Creo que nos ha conmovido, nos ha llegado su charla, doctora. Más bien le agradecemos a usted por participar, por invitarnos a esta reflexión, y le invitamos a ofrecernos algunas palabras finales. Bueno, para mí ha sido realmente un honor, ¿no? Y digamos, esta comunidad de la memoria, ¿no? Es fascinante para mí que esta tecnología nos conecte de tal manera, y que podamos compartir, digamos, como peruanos, y para los amigos de otros países, digamos, ser parte de nuestra experiencia, ¿no? Que es una experiencia de lucha ante la adversidad, ¿no? Y a mí realmente me conmueve que la Biblioteca Nacional en estos momentos tan difíciles nos esté dando estos espacios, ¿no? Que son espacios de reflexión, pero también son espacios de un poco de contención, ¿no? Del dolor que sentimos, porque ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que están internados o que están pasando por un momento difícil, y que a pesar de ello, cómo nos hermana el mundo del conocimiento, ¿no? El mundo del conocimiento puede ser curador. Y yo creo que esta labor de ustedes, servidores públicos, y algo que hay que mencionar, todos los personajes que han pasado por esta historia han sido servidores públicos. Entonces, digamos, la República se imagina desde el servicio, ¿no? Y adaptándola al servicio. Y por eso que yo creo que mis palabras finales es arriésguense a ser servidores públicos. O sea, el servicio público te da muchas alegrías. Yo fui servidora pública por un año,
y a pesar de que es difícil, la sensación de haber trabajado por el Perú y por el bien de los peruanos no tiene precio, ¿no? Entonces, les agradezco a ustedes el privilegio de haberme permitido compartir mi trabajo y dándonos fuerza para seguir en esta lucha que va a ser larga, pero que yo creo que con estos programas de la Biblioteca Nacional van a ser menos difícil para nosotros. Muchísimas gracias, Laura, por tus palabras. Muchas gracias, doctora. Estamos muy agradecidos con usted. Bueno, con esta reflexión y del servidor público, también reconocidos por usted y toda su disertación, en realidad, ¿no? Creo que vamos a tener largo por pensar. Y además, antes de retirarnos, recordarles que la siguiente sesión se realizará este lunes 8 de junio, en el mismo horario de 7 a 8, con la participación de la historiadora Carlota Casalino, quien nos comentará sobre héroes y tumbas, el largo proceso de construcción de los héroes próceres de la independencia. Finalmente, comentarles que pueden visualizar las sesiones de la plataforma virtual nacional del Perú, como en Facebook, YouTube, Spotify, y asimismo invitarles a seguir nuestras diferentes actividades de la biblioteca, que la biblioteca viene ofreciendo, con el propósito de acompañarlos en casa y ayudar a hacer más llevadera los días de cuarentena. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos.